¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. Hoy vemos el pasaje cuando Jesús está predicando al pueblo y le dicen que su madre y sus hermanos desean hablar con él. Entonces Jesús contesta: quien cumple la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este pasaje va inmediatamente después del que meditamos ayer, cuando los escribas y fariseos llamaron a Jesús endemoniado. Por eso hoy el Señor permite que acontezca este hecho de ser solicitado por su madre y sus hermanos para enseñar a los obstinados fariseos que los hijos del reino son aquellos que oyen la palabra de Dios con un corazón dócil y abierto y se esfuerzan en cumplir su voluntad. Podemos suponer que el objeto de interrumpir al Señor tenía que ser algo importante. Quizá les movía a su madre y a sus parientes la congoja que podrían sentir al ver el odio de los enemigos de Jesús y el peligro que corría su vida. El caso es que el Señor da una respuesta aparentemente desabrida para quienes le buscan. Sin embargo, no es que Jesús desprecie a su madre y a sus parientes, sino que nos quiere dejar a nosotros una lección. Así como en otro tiempo, siendo niño, se perdió en el templo porque estaba ocupado en las cosas de su padre, así ahora nos enseña que su primera y principal ocupación es atender a los asuntos del Padre, a la voluntad del Padre, por encima de afectos humanos, por encima de otra cualquier ocupación, por encima incluso del riesgo que corre su vida. Por eso todo seguidor de Cristo, y mucho más los que aspiramos a crecer en perfección y santidad, debemos buscar y poner por encima de todo otro interés, por encima de los afectos humanos, por encima de los asuntos propios, de la propia salud, comodidad, porvenir, vida, por encima de todo, a Dios. Dios debe ser el primero en la vida de todo ser humano y mucho más en la vida de un auténtico cristiano. La situación caótica que estamos viviendo a nivel mundial en todos los ámbitos, la descristianización reinante, por no decir la paganización global, la crisis que experimenta el hombre a nivel personal, todo esto tiene su raíz y fundamento en una sola cosa: hemos dejado de lado a Dios. Ya Dios no es el centro del hombre, no es su fin, no es su anhelo. Para muchos Dios es un estorbo. De ahí los planes maquiavélicos de crear un hombre sin Dios, o mejor dicho, de hacer del hombre un Dios. Para otros, Dios es un mito, un cuento. Para otros, Dios es uno más. Igual puedo creer en Dios que puedo creer en el diablo, en la reencarnación, en las fuerzas de la naturaleza, en la nueva era, en el karma, en las energías o vibras, en cualquier cosa. Yo escojo lo que me sienta bien. Para otros, Dios es secundario. Creo en Él, le tengo cierto amor, le sirvo algo, pero cuando se trata de escoger, Él ocupa el segundo lugar. No digo que no sea importante para mí, pero mi amor a Él aún no me lleva a estar dispuesto a ponerlo en primer lugar y por encima de todo en mi vida, como le sucedió a Abraham cuando Dios le pidió a su hijo Isaac, como le sucedió a María cuando Dios le pidió a su hijo Jesús, como le ha sucedido a tantos santos que han preferido perderlo todo con tal de ganar a Cristo. La pregunta que hoy cada uno de nosotros podríamos plantearnos en el fondo de nuestro corazón es la siguiente: ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Estoy dispuesto a darlo todo por Él? ¿O todavía hay en mi vida cosas o personas que están por encima de Él? Ciertamente, hermanos, que a nuestra naturaleza esto le es muy costoso. Digámoslo más claro, es imposible. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a sacrificar a su hijo como Abraham si Dios se lo pidiese? Por lo menos debemos tener esa disposición y la gracia de Dios hará
el resto. Pero para poder llegar a eso, hay que ir sacrificando muchos pequeños Isaacs que aún tenemos y que nos van ocupando el puesto que le corresponde a Dios. Apegos innecesarios a cosas, comodidades, caprichos, amistades que me absorben demasiado y en cierta manera me esclavizan, la propia voluntad que no quiere doblegarse, el propio juicio que prefiere lo que piensa y no acoge lo que los demás le hacen ver, etc. Ese es el trabajo que nos toca a nosotros. Y si Dios ve nuestra buena voluntad, entonces nos dará eso que para nosotros es imposible. En la medida en que tú vayas vaciando tu corazón por amor a Dios, Él va a ir tomando posesión de ti, te va a ir llenando, pero primero tienes que pasar por el desgarrón de hacer el vacío. Ya pronto entraremos en el tiempo de Cuaresma. Sería muy buen propósito ver cuáles son esos Isaacs que Dios me pide y que le impiden ocupar el primer puesto en mi corazón. Y de los que tengo, escoger uno. Empieza por el que creas que es más fácil de quitar. No quieras renunciar a todo de una vez porque no vas a conseguir nada. Escoge uno y trabaja en ese, sin prisa, sin desanimarte, pero con perseverancia. Por ejemplo, quitar algún gustillo innecesario en la comida, vencer tu genio en algo, mortificarte en alguna cosa que te cueste como levantarte temprano, renunciar a un programa de televisión. Si ves que estás muy esclavizado al celular o a las redes sociales, comienza a cortar ahí. Pídele al Espíritu Santo que te dé luz para saber en qué debes trabajar. Y no importa que te tardes mucho, no importa que veas que no avanzas nada y que retrocedes, tú pon tu esfuerzo, tu buena voluntad, demuéstrale a Dios que quieres que Él ocupe el primer lugar en tu vida. Díselo con frecuencia y verás cómo Él vendrá un día que tú menos esperas y te dará lo que para ti es imposible.